¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Ya tenía mucho tiempo que no subía un video y esta vez vamos a hablar acerca de algo muy importante que viene en este año, que son las elecciones presidenciales 2018, donde vamos a decidir quién va a ser la persona que va a poder correr el país durante los próximos 6 años y ver si nos van a sacar del hoyo en el que estamos, porque en este momento hay un estancamiento económico muy importante y pues necesitamos ver resultados, porque pues nadie ve un mañana. Entonces, para empezar con esto, lo primero que vamos a hacer es explicar cómo funcionan las elecciones de nuestro país con respecto a las elecciones que están en otros países. En este caso pues vamos a tomar el país más cercano que tenemos, que en este caso pues es Estados Unidos, y cómo funciona su sistema de elecciones. Y con eso vamos a tomar parte un poquito de las diferencias que tiene México al momento de hacer sus elecciones con las de un país de primer mundo. Las primeras diferencias que vamos a encontrar al momento de hablar de las elecciones de un país como Estados Unidos a un país de nosotros es que México cuenta con más de 3 partidos políticos. Esto significa que tenemos una lista gigantesca de partidos que viven del erario público, es decir, tenemos al PRI, tenemos al PAN, tenemos al Verde, tenemos a Morena, tenemos al Partido del Trabajo y etc. En Estados Unidos esto funciona de manera diferente. A pesar de que sí tienen partidos políticos más pequeños, prácticamente es un país que cuenta con un sistema de 2 partidos, que serían los demócratas y serían los republicanos. Esto es nada más para remarcar un poquito lo que son las diferencias entre cómo maneja sus partidos Estados Unidos y cómo manejamos aquí en México nuestros partidos. Aquí en México los partidos se denominan de izquierda y de derecha. El PRI, que es un partido pues de ultraderecha, con sus leyes que acaban de promulgar, que ahorita pues estamos sufriendo con la política de seguridad interior y etc. Los partidos de izquierda pues tienen una forma un poquito diferente y normalmente pues son los partidos que están demostrando que funcionan mejor con este tipo de políticas. Están optando por ser partidos más nacionalistas, que es algo pues muy importante para nosotros, porque pues al fin y al cabo lo que el presidente debe hacer pues es ver por su nación, velar por su nación, cosa que pues nuestros últimos 3 presidentes, siendo 2 del PAN y 1 del PRI, se han encargado de reforzar, pero totalmente al revés. Ahora todo lo que es de nuestro país le pertenece a otros países y lo que debería de pertenecernos a nosotros pues está rentado a la venta del mejor postor. Retomando lo de las elecciones, es un poquito más complicado, porque ya no estamos hablando de los partidos, estamos hablando de cómo se elige a un mandatario. En los Estados Unidos no gana quien tiene la mayoría de votos, sino gana el que más puntaje obtenga dependiendo de los estados que hayan votado por él. Es decir, no importa, poniéndolo como si fuera México. En México tenemos 31 estados. Significa que si digamos estuviéramos entre PRI, PAN y PRD y el PRI tuvo 1000 votos, el PRD tuvo 50,000 votos y el PAN tuvo 3,000 votos, si esos 1000 votos del PRI fueran de entidades que tenían unos puntos muy fuertes, esto podría hacer que el PRI ganase con estos 1000 puntos, con estos 1000 votos por los puntos generados, que el mismísimo PRD con los 50,000 votos que tuvo, ya que posiblemente esos 50,000 votos que tuvo los tuvo en entidades que no tenían un puntaje muy alto. De esta manera funcionaría en los Estados Unidos, ya que si recuerdan, en las elecciones Hillary Clinton ganó por mayoría de votos, sin embargo Donald Trump ganó porque tuvo mayoría de puntos alcanzados por las entidades que votaron por él. Aquí en México pues todavía funcionamos de la manera pues que estamos acostumbrados. Quien tenga la mayoría de votos es quien gana, y en esto pues muchos partidos lo que hacen pues es generar lo que es la división. ¿Cómo funciona esto? Ok, yo sé que mi partido está pasando por un momento muy crítico y que no voy a obtener puntos suficientes para poder ganar, entonces empiezo a generar división. La idea es ganar la mayoría de puntos entre una división de muchísimos partidos, por eso existen las coaliciones. Entonces de repente en las elecciones vemos que está PRI con el PAN, o PRI con el PRD, o PRI con el Verde. La situación es que digamos que en este país aproximadamente somos 125 millones de personas, de los cuales no estoy muy seguro, quizás unos 70 millones podemos votar, y los demás pues son jóvenes que están a punto de pasar a la edad.
Entonces lo que ellos tienen que hacer es dividir estos votos para que los votos que ellos saben que tienen, que deben ser muy pocos, sean suficientes para poder ganar. Y con esto, pues obviamente obtener la presidencia y poder tapar todo lo que estén dejando en la parte de atrás. ¿Por qué digo esto? Si un presidente que no pertenece al mismo partido subiera al poder, esto significa que podría darse cuenta de todo lo que se hizo mal, de todos los presupuestos que se movieron mal, todo lo que se robó, todo lo que se desvió de los fondos que teníamos para diferentes situaciones, como está pasando ahorita con el Fondem, que son las tarjetas que se dieron para el apoyo de los damnificados que fueron por el sismo, que estuvieron en Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, que pues ahorita está sonando muy fuerte, porque hay tarjetas que se pudieron clonar hasta 26 veces, mucho antes de que siquiera fueran emitidos por esta entidad, que en este caso es Bansefi, que es la entidad que se encarga de resguardar todo este dinero y poderlo entregar al destino final, que en este caso pues son los damnificados. Y en fin, ¿no? Entonces cuando entra el presidente que no pertenece al partido anterior, pues esto es un riesgo. ¿Por qué? Porque la persona que está dejando el cargo corre el riesgo de poder pisar cárcel. ¿Por qué? Porque no hay alguien que venga a ocupar la silla y le dé un respaldo, que él esté seguro que todo lo que hizo se va a poder guardar, y después de 6 años pues si entra otro no importa porque ya prescribió. En México los crímenes pueden prescribir. Esto significa que si tú cometiste un crimen, no importa qué gravedad tenga, si te escondes el tiempo suficiente, es muy posible que tu crimen prescriba. Pero regresando al tema de las elecciones, en este caso pues normalmente siempre ha sido así. Son 3 candidatos los que están. En este caso pues tenemos a Meade por el PRI, que muchos pues no saben quién es el padre del gasolinazo y cofundador o co-creador del Fobaproa, que era una deuda bancaria que nosotros heredamos de empresas privadas y que hasta el momento pues no se ha podido pagar, y posiblemente los nietos de mis nietos sigan pagando solo los intereses generados por esa deuda. Por parte del PAN tenemos a Ricardo Anaya, que es un chavo, porque realmente pues es el más joven de todos los que están, que pues se la da de políglota, sabe hablar al parecer francés, sabe hablar inglés, pero sin embargo esto no sirve de nada porque cada paso que él da es una traición. Cada paso que él hace es una traición. Él apoyó las reformas que hoy nos están hundiendo. Sin embargo, hoy en día dice que son un gran robo y que es algo que formuló solo el PRI. Sin embargo, para que esas reformas pudieran ser aceptadas, la bancada, estamos refiriéndonos a los diputados y a los senadores que aprobaron estas reformas, tuvieron que ser más del 50%, y el PRI no tenía en ese entonces ese 50%, entonces necesitaba de otro partido para que pudieran aceptar estas reformas. En este caso pues fue el PAN, del cual él es el presidente. Entonces este chavo en ese momento dio un discurso maravilloso acerca de que se había logrado algo que no se había podido lograr en muchísimos años, porque X gente los frenaba y que nos iba a llevar a otro nivel. Seríamos un país de primer mundo, de gente rica, de gente pudiente, y posiblemente es cierto, lo logró para su gente, para ese pequeño círculo, para ese 1% de la sociedad que tiene el 50% de la riqueza de la nación. Pero pues nos estamos yendo muy lejos. Ese es Ricardo Anaya. Y por el otro lado pues queda Andrés Manuel López Obrador, que pues es una persona que lleva prácticamente 12 años haciendo campaña. Todo lo que dice y todo lo que hace pues ya no lo sabemos, ya sabemos cómo funciona. Fundó su propio partido, que es Morena, que podría ser, si existe la ultraderecha, yo quiero creer que Morena es de la ultraizquierda. Y este señor pues nos habla de un sueño, porque pues hasta que no lo veamos plasmado pues sigue siendo un sueño, sigue siendo una propuesta. En esto él habla de, pues primero que nada, meter a la cárcel a la gente que pues ha estado planeando el hundimiento de este país desde hace mucho, porque esto con todas las reformas y todo no es algo que se haya planeado
en este sexenio. Es algo que tenía cola, se venía planeando desde otros presidentes, posiblemente todo esto pudo haber empezado con Salinas de Gortari, sin embargo tenían que darle seguimiento. Al momento que con Luis Donaldo Colosio sucede la tragedia que sucede, porque este señor en su discurso dijo que veía un México pobre, un México harto, un México cansado, pues dio a entender que no estaba del lado que debía de estar. Y pues lo que ellos hicieron, pues todos sabemos la historia, tuvieron que limpiar el pizarrón y pusieron al siguiente. Era pues nada más una cubierta, en este caso pues fue Zedillo, y él lo único que hizo pues fue tapar, no le dio el tiempo, no hubo la planeación. Estaban con el problema de Raúl Salinas de Gortari, que es el hermano incómodo, y pues no se pudo continuar, no hubo esta continuación. Entonces, debido a todo el hartazgo que había generado en el 2000, cuando iban a empezar pues las siguientes elecciones, y sale Vicente Fox, el brillo en la oscuridad que resultó ser pues una granada que estaba a punto de explotar. Y todos creímos, en ese entonces yo no tenía la oportunidad de votar, pero si hubiera votado seguramente hubiera votado por este señor, porque pues era diferente, no era un político. Y esa es la situación que tenemos con el PAN. Cada vez que entra alguien, entra a ver qué sucede, a ver qué pasa, porque no son los adecuados. Y el segundo pues ni siquiera fue votado, él fue impuesto. Fue la primera vez que el señor Andrés Manuel se aventó para la presidencia, y obviamente pues incluso el mismísimo Fox dijo, de mi parte está que este señor no pise la silla presidencial y voy a hacer todo lo que sea necesario para que esto no pase. Y lo hizo porque pues no sucedió. Entonces después de esto pues entra Felipe Calderón, alias La Última y nos vamos, dicen. Este señor pues se encarga de declarar la guerra al narco, y fue el sexenio más sangriento en la historia de pues México en estos años. Y cuando termina su sexenio pues termina con el número de muertos más elevado que habíamos tenido hasta entonces, porque ahora pues ya lo rebasamos por mucho. Pero no estaba tan mal, la gasolina no estaba tan cara. Todavía no teníamos 3 impuestos en la gasolina, que supuestamente es ilegal. No podemos tener 3 impuestos en un mismo rubro, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y pues en 2012 pues ya todos sabemos lo que sucedió cuando nos pusieron al mi rey Peña, nuestro queridísimo Dios, que pues al parecer vive en un mundo de chocolate, porque pues él dice que el país está bien. Tenemos una economía no estable, sólida, indestructible. Pero todos los que estamos afuera vemos todo lo contrario. Nuestra gasolina sube mes con mes por centavos, casi imperceptible, pero sube. Y al final de un año, la gasolina que costaba 16 cuesta 18. Y la que costaba 18 cuesta 20. Y los que teníamos carro ahora andamos en camión. Los que andaban en camión ahora andan en bicicleta. Los que andaban en bicicleta pues andan asaltando en la calle porque ya no tienen cómo vivir. Y ahora más que nunca tenemos una diferencia de sociedades muy fuerte. Antes podíamos decir que quizás sí había millonario, rico, clase media, media baja, pobre y pobreza extrema, porque eso nunca ha desaparecido. La pobreza extrema es parte de la historia de México, es como que digan un humano sin sangre. Pero ahora ya no. Ahora o eres rico, o eres pobre, o eres extremadamente miserable. No, ya no hay medios. Antes teníamos niveles que ya no tenemos. Entonces, pues esto es muy importante. Por eso quería explicarles cuáles son las diferencias entre lo que son las votaciones de Estados Unidos y las votaciones de México. Otra cosa también muy importante que hay que comentar es que el voto nulo no es bueno, y es una campaña que se va a hacer por parte de alguien. ¿Por qué? Porque cuando tú nulificas tu voto, se lo estás ofreciendo a un partido. Cada voto nulo, cada voto que no se realiza, es un voto que le estás ofreciendo a otro partido. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen tu información, ellos ya tienen la manera de hacerte votar.
En votaciones pasadas, no recuerdo, me parece que fue cuando ganó Cárdenas y se lo quitaron. Hasta los muertos votaron. Gente que llevaba años muerta votó para que el partido que ganó, todos sabemos quién es, ganara. Hubo un error de sistema. Y ese error de sistema le dio la victoria pues a uno de los presidentes más nefastos que tenemos, que es Salinas de Gortari. Y que es posiblemente el que tira los cordones de nuestro presidente actual, junto con sus achichincles, que poco a poco están renunciando y se está aceptando su renuncia. Y en eso tenemos a lo que es el precandidato del PRI, Meade, que es el que se ha encargado de dejarnos todavía más pobres. En entrevistas ha dicho que aunque él sea presidente, el precio de la gasolina no va a bajar, porque está regulado con los costos del extranjero. Siendo un país nosotros que produce su propio petróleo y no podemos tener gasolina barata. Dijeran acá en el sur, tenemos naranjas, pero nos sale más caro el shake, que es cuando cortas las naranjitas y les pones chile, limón y todo eso. ¿Por qué? Porque tú tienes las naranjas, pero se lo tienes que dar a la vecina para que la pele, la desgaje, la corte, le ponga el chile, le ponga el limón y te la entregue. Tú le vendiste las naranjas en 5 pesos y ella te las devuelve por 50 pesos. A esos 50 pesos le tienes que poner tu ganancia, porque ya lo gastaste. Esos son los impuestos. Que esos impuestos los pagamos todos, es inevitable. Aunque tú vayas en camión, vas a decir, oh, pues yo, transporte público. Pero ese transporte se mueve con combustible. Y el transporte que mueve la minza para tus tortillas se mueve con combustible. Y cada vez que el combustible suba, va a haber un aumento en todo. Es axiomático. No hay manera de que esto no suceda. Ahí se da la inflación, la devaluación de nuestra moneda. Y obviamente, por ende, el aumento del dólar. Y mucha gente dice que esto es beneficioso para nosotros. No todos ganamos dólares. No todos sabemos lo que es tener dólares en la mano. Que de todos modos aquí en México pues es lo mismo, los ganamos exactamente al mismo tipo de cambio. Tú estás gastando pesos con otra moneda que van al mismo lado. Pero para concluir con esto, como parte de mi primer video, o sea, este es una serie de videos que voy a estar haciendo para dar lugar a lo que va a ser pues estas elecciones, que son unas elecciones muy importantes. Hoy más que nunca ya no dependemos de los medios de comunicación como la televisión, que eran los más viciados. Ahora tenemos el internet, donde hay gente como yo que trata de transmitir la información que tiene hacia otras personas para que sean de provecho. Y así como ustedes me ven, pueden transmitírselo a otra persona y darse cuenta de que si el cambio no se hace hoy, posiblemente no se haga mañana. Tenemos que empezar ahora que tenemos el poder en las manos. Entonces, pues hay que reflexionar acerca de esto y meter las manos, porque es nuestro futuro, pero nosotros vivimos en el presente. Pues yo soy Javier Ruiz, espero que hayan llegado hasta este punto del video y les agradezco mucho. Le mando saludos a todos los suscriptores que tengo, que no son muchos, pero pues están conmigo y por eso se les quiere muchísimo. Y voy a estar subiendo videos, como les digo, es una serie de videos donde también vamos a pasar noticias acerca de las precampañas y próximamente las nuevas campañas, que ya estamos pues, prácticamente a 2 meses, si no me equivoco empiezan en marzo, y pues meterle todos los kilos del mundo. Mastiquen muy bien la decisión que van a tomar, porque pues es como comprar un refri, no es una decisión para un mes, es para 6 años y lo que sigue, porque lo que se echa a perder en 6 años no se revierte en 6 años, puede tardar décadas, dependiendo de quién sea la persona que suba. Pues muchas gracias y nos vemos